Vamos en esta mañana, a continuar con la serie de enseñanzas que hemos venido tratando durante varios domingos ya, que se llama Después de la tormenta. No sé si algunos vieron el anuncio, está en la página de Facebook. Los que vieron el anuncio ya se dan cuenta más o menos de qué es lo que vamos a tratar hoy, pero lo vamos a desglosar poquito a poco. Sabemos que ahora los tiempos de estar en la iglesia es de hora y 15 minutos, por lo cual entonces es que los espacios los hacemos cortitos, poquitos cantos para poder salir a tiempo. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra hoy en Jonás 1, 4 al 17. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Ese Dios, ya ven que está con minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave a orar. ¿Qué dice? A dormir, se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aunque la serie de enseñanzas se trata se llama Después de la tormenta, obviamente que cada mensaje tiene su título, y en esta ocasión he titulado este mensaje Tocando Fondo. Usted se preguntará si es que será que nos trae mensaje de derrota en esta ocasión, porque todas las veces que hemos hablado después de la tormenta, pues ha habido un final feliz, y esta vez dice tocando fondo. Bueno, al final de la enseñanza veremos cuál será el resultado final. Quiero que me escuchen algo.
construido entre 1909 y 1912 en el astillero Harland and Wolff da Felp. Ahí me disculpan con el inglés. Fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su construcción. Sus pasajeros de varias clases tomaron con ilusión tan pomposo barco que los llevaría a una aventura sin precedentes y sin límites. Su viaje inaugural, que los llevaría desde Southampton, Inglaterra, a la hermosa ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En él viajaban 2.208 personas a bordo. La noche del 14 a la madrugada del 15 de abril del año 1912, sucedió lo inesperado, tan solo 4 días de haber zarpado. Chocó contra un iceberg que provocó su hundimiento del famoso barco llamado Titanic. Murieron 1.496 personas y ha sido uno de los peores accidentes acuáticos de todos los tiempos. Para nadie es un secreto la historia del Titanic, un tremendo barco que fue creado, algunos dicen que le llamaban más poderoso que Jesucristo. Fue un barco tremendo, grande, hermoso, lujoso, que parecía imposible que se hundiera, porque a lo mejor habían lanchas pesqueras viejas, habían quizás barcos mal construidos, hasta feos, pero el Titanic parecía imposible que se volcara, o que se hundiera. Pero sucedió lo inesperado. El Titanic, pese a todos sus lujos, pese a toda su majestuosidad, pese a todos sus trabajo costoso que llevó, lamentablemente se hundió y perecieron, ya vimos, más de 1.000 personas o más de 2.000 personas. Entonces, ya vemos que en esta vida no hay nada seguro. Usted no puede confiar en nada de este mundo, porque no hay nada en esta tierra que nos asegure que no sea peligroso. Vamos a ver los procesos que vivió Jonás durante esta historia. Recuerde que nuestro tema principal es después de la tormenta. Resulta que Jonás iba muy contento en el barco, porque iba huyendo de la presencia del Señor. Les invito después para que puedan leer todo el libro de Jonás. Después de salir de acá, son 4 capítulos. Como primer punto, de la comodidad de la vida al fondo del mar. En un instante, Jonás pasó de estar cómodamente durmiendo al fondo del mar. ¿Y cómo así? Jonás bajó, dice, al barco, y precisamente no bajó a orar, no bajó a cantar alabanzas al Señor, no bajó a adorar al Señor, sino que dice que bajó a dormir. ¿Se ha preguntado usted cuánto tiempo hemos perdido como cristianos? ¿O cuánto tiempo hemos perdido en la vida? Ahora quizás decimos, uy, qué lástima que no hay culto todos los días. Uy, qué lástima que no podemos hacer campañas al aire libre.
uy, qué lástima que no podemos ir al salón a hacer una actividad grande. Qué lástima que no podemos ir a las casas, casa por casa, a visitar a los cultos. Todo eso lo tuvimos y a lo mejor no lo aprovechamos. Y ahora decimos, qué lástima. Pero tenemos una nueva oportunidad de reunirnos delante de la presencia del Señor. Hoy estamos aquí gozándonos, aunque sea un rato poco, aunque sea un tiempo poco, pero es un tiempo de calidad con el Señor. Jonás no aprovechó el tiempo y más bien, para los que saben la historia, sabemos que estaba huyendo de la presencia del Señor. Oiga, delante de la presencia del Señor estaba huyendo. Delante de Dios no se puede huir. Usted y yo podemos escondernos donde queramos, pero Dios está ahí, dice la palabra del Señor. Podemos ir al fondo del mar, podemos ir a una cueva, podemos ir a un sótano grande y ahí está la presencia del Señor. Por lo tanto, no hay oportunidad para pecar, porque Dios siempre está con los ojos puestos. Y Jonás pensó que escaparía a la presencia del Señor. Pero Jonás conocía a Dios. Oiga, era un profeta, no estamos hablando de que Jonás no conocía a Dios. De los únicos que iban ahí, de las personas que iban ahí dentro de ese barco, era el único que conocía al Dios verdadero. Sin embargo, todos estaban trabajando para que el arca no se volcara, para que ese barco no se perdiera, para no perder la vida, y Jonás estaba durmiendo. Todos trabajando y Jonás durmiendo. El único que conocía a Dios estaba escondido. Esto es una enseñanza para nosotros. Somos a veces, dentro de un pueblo, dentro de una institución, dentro de un trabajo, el único que conocemos a Dios. Nos referimos personalmente, ¿verdad? Y estamos escondidos. Y estamos escondidos. Pasan años y años y ni siquiera nadie se da cuenta que somos cristianos. Por allá alguien le dice, ¿verdad es cierto que Julano es evangélico? Y llegan y le preguntan, oiga, ¿usted es evangélico? Sí, soy evangélico, sí. Pero usted no ha hecho nada todos estos años. A veces nos pasa la de Jonás. Nos escondemos en lugar de estar predicando. Si realmente a veces predicar no es solamente estarle hablando de Cristo, con nuestra forma de vivir se está predicando. Y a veces no es tan necesario decir yo soy cristiano, sino que nuestros hechos nos dan a conocer lo que somos. Si usted dice soy cristiano, pero sus palabras lo niegan, entonces mejor callar, porque debemos de hablar con nuestra manera de vivir y hablar con nuestro vocabulario adecuado. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué significa esto de acuerdo a la palabra del Señor? Significa el tiempo que estuvo el Señor Jesucristo en tierra o enterrado, aunque ya sabemos que los entierros antes eran en una sepultura con una piedra. 3 días y 3 noches estuvo el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra o en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. El diablo creyó que Jesús ya había fallecido para siempre, pero se equivocó, porque había un Dios todopoderoso, porque el que estaba ahí era el Hijo de Dios, y a los 3 días resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y déjeme decirle que quizás muchos creyeron que Jonás había muerto. Jonás, para los demás, Jonás había fallecido. Desde que no lo vieron más,
creyeron que Jonás estaba muerto. Cuando Jonás cayó en el mar, la tempestad se calmó, porque ya Dios no tenía que ver nada con los que estaban en el barco, tenía que arreglar cuentas, era con Jonás. Y los que estaban en el barco no debían la desobediencia que estaba teniendo Jonás. Dijo Dios, ahora voy a arreglar con Jonás. Por lo tanto, cesó la tormenta. Pero el problema venía para Jonás. Jonás, todos creían que estaba muerto. Pasó 5 minutos, media hora, 1 hora, un día, y Jonás no apareció. ¿Dónde estaba Jonás? Dice la palabra que Dios había preparado un pez para que lo tragase. Por eso les digo, no puedo leer toda la lectura, pero usted en su casa puede leer todos los capítulos de Jonás. El diablo conoce quién de nosotros es cristiano y quién no. Quizás todos dan por fallecido a Jonás, pero Dios y Jonás sabía que él estaba vivo. En ese momento Jonás quizás estaba teniendo la peor derrota, pero ahí estaba Jonás aún con vida, porque Dios había mandado a aquel pez que se lo tragase para que guardase su vida. Aquel pez, muy contento, obedeció al Señor. ¿Y qué creen ustedes? El pez lo quería de alimento. El pez quería, cuando vio a Jonás, dijo, este es el alimento de mi semana ya. Este es mi desayuno de hoy. Este es mi almuerzo. El enemigo quizás cuando te ve dice, este hermano o esta hermana no está orando. Voy a tragarlo, voy a eliminarlo. Y quizás a veces Dios permite que nos trague el pez también a nosotros. Metafóricamente, Dios a veces permite que el pez te trague también a ti, o que el pez me trague a mí, porque recuerde que Jonás no estaba orando, y a veces no estamos apercibiéndonos de los tiempos que estamos viviendo. Mire, estos tiempos que estamos viviendo es para estar orando, para estar ayunando, para estar buscando la presencia del Señor, y por eso el enemigo a veces tan fácil somos presa de él, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor, sino que estamos haciendo la de Jonás, durmiendo tranquilamente mientras que los demás estaban trabajando. Y por eso Dios envió aquel pez, porque Jonás estaba en desobediencia. Amén. Vamos a pasar al punto número 2. Del fondo del mar, del fondo del corazón. Y vamos a leer Jonás 2, 1 al 6. Dice la palabra: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Oiga, hasta el alma le rodearon las aguas, dice. Rodeóme el abismo, significa que el abismo me rodeó. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí.
para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás, al verse casi muerto, porque déjeme decirle, estar en el vientre del pez es prácticamente darse por muerto. Pasó un día, pasó 2 días, 3 días y 3 noches, y todo era oscuridad. No me vaya a decir, o no vayamos a pensar que el pez tenía una gran ventana para que Jonás le entrara la luz. Jonás estaba en completa oscuridad, dice que rodeado de algas. Él se sentía prácticamente muerto. Dios le estaba demostrando a Jonás quién mandaba. Dios le estaba diciendo a Jonás, Jonás, usted no va a hacer lo que usted quiere, sino lo que yo le diga que tengo que hacer. Y Jonás tenía que ir sí o sí donde Dios lo estaba enviando. Dios permite a veces que nosotros fracasemos en algunas cosas, que a veces nos veamos hundidos, quizás, derrotados prácticamente. Pero Dios permite eso para que usted y yo reflexionemos. Si no, Dios no hace esto, Jonás hubiese seguido durmiendo y termina su viaje tranquilo y al final se ríe y no pasa nada. Pero a él le pasó esto, de que lo tiraron al mar, de que el pez lo tragara, de verse prácticamente muerto, porque Dios lo amaba a Jonás. Déjeme decirle, cuando Dios permite que usted y yo pasemos por procesos, es porque Él nos ama, es porque Él nos quiere y es que quiere que nosotros nos arrepintamos. Dios a veces permite que nosotros toquemos fondo, o solo yo he tocado fondo. Dios permite que nosotros como cristianos a veces toquemos fondo. Aunque ustedes no digan amén, sabemos que tocamos fondo. Amén. A veces nosotros nos toca, siempre como cristianos decimos vamos sobre el mar, vamos sobre ruedas, pero a veces nos ha tocado o nos tocará en la vida en algún momento tocar fondo. Y es cuando usted y yo en algún momento hemos tocado fondo, o cuando nos toque en algún momento tocar fondo, es que Dios le está diciendo, te amo. Eso sí, no voy a dejar que usted haga lo que quiera, sino que tienes que hacer mi voluntad. Dios amaba a Jonás y por eso le estaba enseñando qué es lo que tenía que hacer Jonás. Tenía que obedecer a Dios. Y Jonás, desde lo profundo, oiga, de lo profundo del corazón, de lo profundo del mar, de lo profundo de aquel gran pez, clamó a Dios. Y Dios le respondió. Y Dios tuvo misericordia de Jonás y escuchó su oración, a pesar de que estaba en el fondo del mar y en el fondo o en el estómago de aquel gran pez. No importa cuál es la circunstancia donde usted y yo estemos. Recuerden que hubo 2 personas que dice la Biblia que fueron al templo a orar, el fariseo y el publicano. El fariseo oraba y decía que él le daba gracias, que no era como aquel que estaba ahí. Pero el publicano se sintió tan pecador que dice que no se sentía digno ni siquiera de levantar la vista para orar. A veces Dios permite que nos sintamos muy tristes.
A veces Dios permite que nos sintamos casi que derrotados. A veces Dios permite que estemos pasando por un proceso, porque Él nos quiere enseñar algo. En algo hemos fallado, en algo hemos violentado la ley de Dios, y quizás Él nos está mostrando que Él nos ama y que quiere hacer con nosotros algo maravilloso, algo nuevo. El siervo llamado Job, el diablo llegó, le rodea la tierra, dice la palabra, y Dios estaba contento con Job, pero el diablo no estaba contento. Este es un caso totalmente diferente. El diablo no estaba contento porque Job hacía la voluntad de Dios. Y el diablo le decía a Dios: Job te ama porque tiene todo en la mano. Pero ya sabemos que Dios permitió que el diablo le quitara sus hijos, le quitara sus tierras, le quitara sus bueyes, sus animales, para ver si Job mostraba amor por Dios. Y Job se mostró íntegro siempre a Job. Por eso les decía, el diablo conoce si somos cristianos o no lo somos. Tanto Dios como el diablo conoce quién ama a Dios. Amén. Último punto dice: del fondo del mar a un nuevo nivel. Después de aquella oración que hizo Jonás, que fue una oración tremenda, que fue una oración que salió completamente del corazón, Dios mandó a aquel pez a vomitar. Mire, y es que cuando nosotros nos creemos demasiado santos, que oramos y decimos: Señor, gracias porque no soy como aquel o como aquel otro, esa oración Dios no la escucha. Pero cuando usted dice: Dios, me equivoqué, Dios, te pido perdón porque fallé, porque estoy mal delante de tu presencia, ayúdame a buscar santidad, aquella oración que sale del corazón, que sale ojalá con lágrimas de nuestros ojos, Dios escucha esa oración. Siempre hablamos de la oración que hizo aquel profeta, aquel rey, que Dios le dijo: arregla todo porque ya vas a morir. Y él se volvió a la pared y dijo: Dios, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia. Con una oración tan pequeña que él le hizo, Dios le dice: vaya Isaías. Apenas Isaías iba ahí nomás y le dijo: Isaías, vaya, le dice al rey que le voy a dar 15 años más por esa oración que hizo. Así que, hermanos, a veces no es la oración de gritos quizá la que Dios escucha, sino la que sale del corazón. Amén. Es la que sale de su vida, es la que sale de dentro de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros verdaderamente nos humillemos. Estos días son días de humillarse delante de la presencia del Señor. Mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. No es tiempo de estar pensando en riqueza. No es tiempo de estar pensando en grandes ganancias o en todas estas cosas del mundo. Es tiempo de estar buscando la presencia del Señor, buscando su rostro, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos complicados, y es necesario buscar la presencia del Señor. Por supuesto, hay que trabajar, pero lo más importante es pensar en nuestra alma, porque de acuerdo a la palabra del Señor, estos son días peligrosos. Jonás salió de aquel pez. Seamos sinceros, Jonás iba lleno de ácidos, de algas, de cosas podridas. Él salió así. Olía quizás terrible, porque estuvo 3 días en aquel pez. Su cuerpo quizás olía feo, olía muy mal, pero su alma iba renovada. Su alma iba totalmente renovada en el Señor, e iba con un
nuevo propósito de cumplir la palabra del Señor. Ya no era aquel Jonás que iba rebelde y que iba a tomar un barco para huir de la presencia del Señor, sino que iba a obedecer al Señor sí o sí, porque él sintió que no podía huir de la presencia del Señor. Si tú sientes que a veces no te salen las cosas bien, busca ver en qué estamos fallando delante de la presencia del Señor. Es Dios que quiere decirle: haz las cosas bien y todo te saldrá de la mejor manera. Jonás salió a un nuevo nivel. Dios quiere llevarnos a nosotros a un nuevo nivel, pero primero tiene que pasarnos por un proceso. Primero tiene que pasarnos por el desierto. Primero tiene que pasarnos quizás por el fondo del mar, para que sepamos qué es lo que estamos perdiendo, para que sepamos el tiempo que estábamos desaprovechando, y que en lugar de estar orando estábamos durmiendo. Jonás no estaba aprovechando el tiempo y por eso cayó al fondo del mar y al fondo de este gran pez. Dios quiere llevarnos a nosotros a un nuevo nivel. Yo creo, mis hermanos, que aunque no somos muchos, nosotros podemos hacer la diferencia en este lugar, en este pueblo podemos hacer la diferencia. Podemos hacer que brote un avivamiento en San Pablo. Amén. En cada hogar, en cada corazón, aunque la iglesia esté cerrada a veces, pero nosotros podemos generar un avivamiento en el poder de Dios. Es necesario buscar su rostro, humillarnos delante de la presencia del Señor, como lo hizo Jonás. El Jonás que salió ya del pez, no era un Jonás que iba mudado ni olía a perfume, pero su alma iba diferente. El cuerpo era fácil lavarlo, pero ya el alma Dios se la había purificado, ya el alma Dios se la había restaurado. Y todos sabemos la historia, que sigue de ahí en adelante, cómo fue a Nínive y recorrió aquella ciudad y predicó, porque ya era un hombre renovado, era un hombre que sabía a lo que iba. Por eso le repito una vez más, después de esta enseñanza, léase todo el libro de Jonás, ya que aquí no tenemos todo el tiempo tal vez para analizarlo, pero después en la casa léase todo el libro de Jonás y se va a dar cuenta todo lo que Jonás, o lo que Dios hizo a través de Jonás en aquella gran ciudad llamada Nínive. Dios quiere que nosotros pasemos a un nuevo nivel. Dios quiere moverse en su hogar. Dios quiere moverse en su vida. Pero ¿quién tiene que hacer la diferencia? Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. No podemos esperar de que el avivamiento empiece en San José. No podemos esperar que el avivamiento empiece en Estados Unidos. Tiene que empezar en nuestro corazón. Tiene que empezar en nuestra vida. Tiene que empezar en nosotros. Pero tenemos que cambiar, hacer que nuestro hogar sea un altar de adoración. Hacer que nuestro mismo corazón sea un altar encendido para Dios. No importa. Quizás cuando Jonás salió la gente le decía: uy, qué hombre que huele mal. Pero a él ya eso no le importaba. Porque él sabía a qué iba. Él sabía a qué Dios lo había enviado. Dios en esta mañana te llama a cuentas y te dice: ora, arrepiéntete, busca, que yo quiero sacarte de ese gran pez. Amén. Sé que todos en algún momento hemos caído quizás en las garras de ese pez, pero Dios nos ha sacado, Dios nos ha librado, hemos clamado a Dios y Dios nos ha levantado
como levantó a Jonás. Si nuestro corazón arde, podemos ir y hablarle a las gentes de la palabra. Si nuestro corazón arde, podemos hacer el cambio. Un solo hombre hizo el cambio en una ciudad tan grande como la de Nínive. Un solo hombre. Él no llevó un ejército de profetas. Él fue solo y predicó, recorrió las calles. Lo único que decía era que se arrepintiera, que si no se arrepentía, Dios iba a destruir la ciudad. Y Dios lo usó para que Nínive se arrepintiera. Dios quiere algo diferente de nosotros, pero tenemos que nosotros humillarnos delante de la presencia del Señor. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por tu bendición. Gracias, Dios mío, porque sabemos que a pesar de que algunas veces hemos tocado fondo espiritualmente, Señor, y quizás algunos de los que están acá pueda que estén pasando un momento así como Jonás, Señor. Yo te pido que tú le saques de ahí, Dios, porque de eso se trata esto, Dios mío. Muchas veces caemos, pero nos levantamos en tu nombre, Señor. Muchas veces quizás hemos caído, Señor, al vientre del gran pez, pero tú has tenido misericordia y nos has sacado de ahí, Señor. Te ruego que tengas misericordia, Dios, que nos ayude, que nos perdone, Señor, por las veces que en lugar de estar orando, estábamos haciendo otras cosas, Señor. Oh Dios mío, que nos ayudes para recuperarnos, Señor, espiritualmente. Levántanos, Dios, para que en este pueblo, Señor, podamos ser un agente de cambio, así como lo fue Jonás, Señor. Que después de estar en el vientre de aquel pez, Señor, fue y predicó a Nínive, Dios, y tú lo usaste, Dios, y las personas se convirtieron de sus malos caminos, Señor. Ayúdanos a nosotros también para ser usados por tu presencia, para ser usados por tu poder, Dios mío. Ayúdanos, Dios, para hacer un cambio en nuestra vida, Dios, para levantarnos y que tú nos lleves a un nuevo nivel, Dios, como llevaste a Jonás a un nuevo nivel, Dios, que después de pasar la tormenta, Señor, después de pasar momentos difíciles donde él dormía, Señor, fue lanzado al fondo del mar y de ahí clamó, Dios, y tú le respondiste a Jonás y le levantaste, Dios, y le diste la victoria, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú nos amas en una forma especial. Gracias, Dios, por mis hermanos que han venido a este lugar. Te pido que les bendigas, Dios, en una forma especial, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y le damos este aplauso al Señor.